Muy buen día, hermanos. Bienvenidos a un estudio bíblico más, aquí en la sede de la Fundación Ágape. Vamos a estudiar la palabra de Dios, como acostumbramos aquí los domingos intermedios, con nuestras reuniones de adoración de nuestros cultos, estudiando 4 textos bíblicos. En esta oportunidad van a ser el Salmo 98, el texto del profeta Malaquías, capítulo 4, del 1 al 6, y 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 13, para terminar con el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 28. Ok, comencemos con una oración y luego queremos compartir un par de cánticos también con la audiencia, como disponiendo nuestro espíritu también para el estudio de la palabra. Gracias te damos, Señor Dios y Padre nuestro, por traernos hasta aquí. Gracias, Señor Dios, por un domingo más donde podemos ver la luz del sol, respirar el aire puro, Señor, y escuchar los sonidos de tu creación. Gracias, Señor Dios, por los hermanos aquí presentes y por los que no pueden estar hoy aquí. Te pedimos tu compañía, bendición y sostén. Gracias, Señor, por las personas también que nos están acompañando del otro lado de la pantalla en esta transmisión. Bendícelos, Señor, acompáñalos siempre y sosténlos firmes en la fe hasta tu segunda venida, Padre. Te rogamos todo esto, Señor nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar esa primera canción, Oh Señor, que tenemos en las hojitas. Y luego leemos el primer Salmo 98. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Oh Señor, por las tardes oirás mi voz, por las tardes me presentaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Oh Señor, por las noches oirás mi voz, por las noches me presentaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Bien, busquemos el Salmo 98. Voy a agradecer que alguien haga la lectura, por favor. ¿Cómo dice? Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas. Ha alzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones, ha tenido presente su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor, el Rey, al son de los instrumentos de viento. Que brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes. Que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría, delante del Señor que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. Alabado sea Señor. Vamos a, como dice el Salmo, cantar. Vamos a cantar el segundo cántico que tenemos ahí, que creo que es un himno, ¿verdad? Pon tus ojos en Cristo. Sí. ¿Es ese? Sí. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor,
y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bien, ¿de qué nos habla el Salmo 98? Sabemos que es un cántico, sabemos que es un himno, pero ¿cuál sería el tema central? ¿Cuál sería el eje de este salmo que intenta transmitirnos mensaje de Dios para nosotros el día de hoy? Si pudieran resumirlo en una palabra, ¿cuál escogerían? ¿Cuál elegirían? Alabanza. Sí. ¿Y qué tal celebración? Festejo, celebrar, festejar la presencia del Señor, festejar la salvación del Señor, la justicia del Señor que está siempre al alcance de la mano. Eso incluye también, obviamente, la alabanza, ¿no? Pero está hablando más bien de un espíritu, ¿no? Del espíritu que debemos tener los hijos de Dios, de alegría constante y de celebración de que estamos en las manos del Señor y nada ni nadie nos puede apartar de ellas. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Fíjense qué interesante que el pueblo de Israel, que es justamente quien canta estos himnos, estas alabanzas que tenemos registradas en el Salterio, vivía por fe entre las obras justas que ya había hecho Dios en el pasado y las obras justas que Dios prometió para el futuro. Ahora, la pregunta es, cuando decimos obras justas, ¿qué entendemos por justas, por justicia? Generalmente nosotros nos remitimos automáticamente a leyes, a juicio, a sentencias, a condenación de los injustos, de los malvados, etc. Y claro que sí, eso está contemplado. Pero hay algo más importante que incluye todo eso, y es el concepto de salvación. La salvación. ¿Por qué Dios hace justicia? ¿Para qué? ¿Con qué propósito hace justicia si no es para salvación de su pueblo? Para alivio, para salud. Preocúpense por el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Y su justicia y su salvación. No solamente en retener la salvación que ha llegado a ustedes, sino también transmitirla a otros. Y ahí, en esto de transmitir a otros, quiero ir a un detalle importante, ¿no? Porque fíjense cómo este salmo está mostrando que Dios es el que se encarga de mostrar al mundo sus maravillas, sus obras, sus proezas, su amor, su gracia derramada. ¿No decimos muchas veces que Dios es el primer misionero? Dios es el primer evangelista. Dios es el que va delante nuestro. Así que, primero, no debemos tener ningún temor, ninguna desconfianza, ninguna preocupación a la hora de dar testimonio y de hacer evangelismo. Y segundo, esto nos llama a una responsabilidad. Si Dios es el que va delante, ¿cómo podría yo, su fiel siervo, su creyente pleno, completo, desde muy joven, etcétera, dejarlo solo a mi Dios?
que va adelante, ¿no? Nos lleva a pensar todas esas cosas, ¿no? Ok, celebración como tema principal, una vida de alegría, una vida de gozo, confiados en el Señor, puestos los ojos en Cristo, ¿sí? Sabiendo que Él va adelante y sabiendo que nosotros por fe le podemos seguir hoy y ser realmente testigos fieles. Ok, vamos a ir entonces ahora a Malaquías. Malaquías capítulo 4. Si necesitan alguna ayuda, está antes del Evangelio según San Mateo. O sea que es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Zacarías, Malaquías. Puede ser en algunas Biblias el capítulo 4 que hacen algunas versiones, en realidad serían los últimos 6 versículos del capítulo 3, o sea, del 19 al 24, si no me equivoco. Eso sería lo último, ¿no? ¿Alguien quiere leer, por favor? Yo voy a tratar. Bueno. No, ven que no puedo seguir. Bueno. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es palabra del Señor. Muy bien. Pudo, hermana. Gracias, muchas gracias, Susana. Alabado sea el Señor por esta palabra. Y hablamos de juicio, de justicia, de sentencia, de condena, que se menciona también ahí en el Salmo, ¿no es cierto? Y también de las obras de justicia que Dios había prometido para futuro, y ya le podemos poner el condimento de que son promesas mesiánicas. ¿Quién va a hacer el cumplimiento de esas promesas de justicia? Pues el mismo Mesías, Cristo, el ungido de Dios, ¿no es cierto? Y acá directamente el profeta Malaquías ya habla de cómo viene a través de la persona de ese Mesías, a quien llama el sol de justicia, ¿sí? Viene el juicio, viene el día del Señor, el día terrible del Señor, dice. ¿Fue así realmente cuando vino Jesús? ¿A ustedes les parece que fue así un día terrible, un día de juicio? ¿Cuándo nació? Cuando vino a la tierra, por ejemplo, cuando hizo su ministerio público. Y sí, porque él mismo dijo que había llegado el reino de Dios a ellos. Claro. Y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, la presencia del Señor trae juicio y trae división. No por nada los fariseos se complotaron, se pusieron de acuerdo para darle muerte y así condenarse ellos mismos. Es terrible. Ahora va a venir un día más terrible todavía, en la segunda venida, ¿no? Así que este profeta nos está hablando de esas dos venidas. Siempre que venga el Señor va a causar esa división y ese juicio. Ok. ¿Sol de justicia le llaman a Jesús? Sí. ¿Y qué hace el sol de justicia? Alumbra. Pero miren que hay un detalle ahí, no sé, mi versión dice trayendo,
en sus rayos salud, dice. ¿No dice eso en su versión? Salvación. Salvación, salud, son sinónimos. En la Biblia son sinónimos. Rayos de salud. Justicia igual a salvación, pensemos eso, ¿no? Y solamente es destrucción total, solamente es condenación total para aquel que rechaza ese amor, esa salvación, porque Dios no puede hacer otra cosa con esas personas. Lo han rechazado, lo han aborrecido, lo han despreciado. Bien, tienen lo que se merecen. Dios es justo al aplicar esa condena, pero no viene para eso, viene para traer salud, salvación, amor. Ok, gracia infinita y abundante. Sol de justicia, sol naciente también, ¿sí? Luz a las naciones. Estamos prontos a celebrar Navidad, ¿no es cierto? ¿Y qué fechas escogió el cristianismo para celebrar la Navidad? 25 de diciembre, el día de la fiesta al sol invicto en el Imperio Romano. No es casualidad, ¿no es cierto? No es casualidad. La iglesia vio que ahí había un paralelismo y dijo, vamos a celebrar al verdadero Señor, no vamos a celebrar a una parte de la creación como es el sol. Celebremos al verdadero Señor, al sol naciente, al sol de justicia, al que trae verdaderamente rayos de salvación, rayos salutíferos. No es casualidad. Esta información nos hace pensar en todos aquellos cristianos que tristemente por desinformación, por ignorancia, hoy están criticando la fecha y dejan de celebrar Navidad con propiedad, como corresponde al pueblo de Dios para testimonio al mundo, ¿no? Es triste y es lamentable. Porque cuando uno más aprovecha para evangelizar. Obviamente, y es una oportunidad para testimonio y evangelismo. ¿Por qué vamos a despreciar esa oportunidad? Otra cosa que yo pienso también es esos hermanos, ellos creen que están haciendo lo correcto porque entienden que eso fue algo impuesto por la Iglesia Católica Romana, por las autoridades de ese tiempo, por Constantino, etc. Y no tiene nada que ver, pero no se están dando cuenta que están despreciando el accionar del Espíritu Santo en la Iglesia de esos tiempos. Porque la iglesia de esos tiempos aplicó sabiduría, como vemos aquí, al escoger ese día y reemplazar una fiesta pagana con una fiesta cristiana. Fue el Espíritu Santo el que los guió. ¿Quiénes somos nosotros para despreciar ese actuar del Espíritu Santo? ¿O quiénes somos nosotros para decir, no, ahora actúa el Espíritu Santo y nos revela la verdad, y en ese tiempo no actuó el Espíritu Santo y no les reveló la verdad, actuaron en error, actuaron equivocadamente? Es muy presuntuoso. Es muy soberbio decir eso, ¿no? Nos invita por lo menos a la reflexión esto. Miren qué cosas interesantes extraemos de estos textos bíblicos, ¿verdad? Ok, avanzo un poquito más allá y quería pedirles su ayuda, que me ayuden a buscar un par de textos bíblicos. Tengo Mateo capítulo 11, si alguien puede buscar un par de versículos ahí, y Marcos capítulo 9. ¿Me dicen quién lo va teniendo? Y alguien más si puede buscar Lucas 1:17. Yo tengo Mateo 11. Mateo 11. Teresa, ¿usted puede buscar Marco? Tengo que palabra coreana. Ah, ¿la tiene en coreano? ¿Y puede traducir o no? No tengo traducción. Ah, bueno. Por eso no leo. Bueno, no se haga problema, lo buscamos nosotros. Mateo 11, lea el versículo 14 nada más. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ajá. ¿Qué dice el texto de Malaquías? También dice que vendrá Elías. Vendrá Elías. ¿Y quién es ese Elías? El Señor Jesucristo. No. No, perdón. Juan el Bautista. Juan el sí. Bautista. Si quiere, adelántese un poquito, Susana, vaya al capítulo 17, versículos 12 y 13. ¿Vos podés buscar, Simón, Marcos 9? Marcos, sí. ¿Cuánto? 9. El 13 nomás creo que dice lo mismo, para chequearlo, ¿no? Ahí, 12 y 13. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces
los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahí está, clarito, ¿verdad? Y vamos a cerrar con Marcos, capítulo 9, verso 13. Pero yo les digo que Elías ya vino, y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dicen las Escrituras, que le había de suceder. Ahí está, esos son los paralelos, ¿no? Así que lo que nos está profetizando Malaquías de que iba a venir Elías, ya vino. Cuando dice va a venir Elías, no está diciendo la misma persona de Elías, sino ese espíritu de Elías, ese espíritu que viene a preparar el camino. Y fíjense, Elías preparó el camino para Eliseo. Y cuando vino el profeta Eliseo fue para juicio, fue para destrucción, para castigo. Asimismo, Jesús vino también para destrucción y castigo de todo pueblo desobediente. Ya vamos a ver cómo Jesús profetiza en el Evangelio de Lucas la destrucción de Jerusalén, que de hecho pasó en el año 70, ¿no? Les avisó, se los dijo, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo esos paralelismos y cómo el Antiguo Testamento está prediciendo lo que va a suceder en el Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo aquello anunciado ya en el Antiguo Pacto. Perfecto. Para cerrar, dice el texto bíblico, versículo 4, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb para todo Israel. ¿Quieren saber cómo hacer mi voluntad? ¿Quieren saber cómo ser testigos fieles en este mundo? ¿Quieren saber cómo agradarme? Ahí tienen mis leyes. No para ser salvos, porque el sol de justicia es quien los salva, pero sí para demostrar que Él es su Salvador, que Él es su Señor, que los compró por entero. Ahí tienen mis leyes, no se olviden, no se entreguen al pecado, no se rindan, sigan luchando por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que es correcto cada día. Ahora tienen más poder, ahora tienen más fuerza con el Espíritu Santo que les ha sido dado. Ahora tienen menos excusa, por ende. No se olviden de eso. Está exhortando el Señor ahí, ¿no? En las palabras del profeta Malaquías. Y hay una cuestión todavía en el versículo 5 que me parece muy interesante acerca de la obra de Elías. Entre otras cosas, la obra de Elías venía a predicar reconciliación. ¿Entre quiénes? Entre las familias divididas, padres e hijos, hijos y padres, dice, ¿verdad? Venía a traer reconciliación, a plantear la necesidad de hacer las paces y de vivir en paz. ¿Por qué? Porque se viene Cristo. Y Cristo va a decir lo mismo, pero si no hacen caso y no se arrepienten, va a venir destrucción sobre ustedes. Así que cuando viene el profeta, cuando viene el predicador, cuando viene el maestro y enseña la palabra, lo tenemos que tomar como un tiempo oportuno para hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, para hacer lo que Dios manda. Porque si no, después va a venir el juez justo a darnos lo que nos corresponde por haberlo despreciado, rechazado, desobedecido. Bien, ¿qué dice Simón? Por favor, ahí Lucas 1:17. Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para conciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. De este modo preparará al pueblo para servir al Señor. Para recibir al Señor. ¿Fue efectiva la obra de Juan el Bautista? No podemos decir que la obra de Dios sea ineficaz, porque haya muchos rebeldes que quieren seguir en sus pecados. Que haya uno convertido, ya la obra de Dios ha sido eficaz. Sabemos nosotros por los testimonios de los evangelios que hubo más de uno convertidos que se tomaron en serio las advertencias de este nuevo Elías. Quizás habrían tocado esa palabra que hablaba Juan el Bautista a los que después fueron discípulos. Por eso el Señor cuando dijo, sígueme, ahí no dejaban poder. Se había preparado el camino, sí, también, sí, es muy probable. Natanael, por ejemplo, cuando dice, ¿no es cierto?, ahí hay un varón intachable, ¿no? Ahora, si no se presta atención a la voz del profeta, de los profetas, a la voz de Cristo, a la voz de Dios que advierte, que avisa a tiempo, cierra el texto cierra incluso el libro del profeta Malaquías diciendo,
vendré a herir a la tierra con destrucción total, con maldición, dice otra versión, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, dice, si no hay esa reconciliación, si no hay eso, voy a tener que venir a castigarlos, voy a tener que venir a destruirlos. Porque no es mi voluntad que sigan haciéndose daño, que sigan destruyendo mi creación. Esto tiene un límite, esto va a terminar. ¿Ok? Así que en el mientras tanto vamos a interpretar que Dios está teniendo paciencia, ¿no es cierto? Que Dios está siendo compasivo con nosotros. Como dice San Pedro, no pensemos que Dios se tarda en venir, no, nos está dando tiempo para escuchar, para prestar atención y tomarnos en serio sus palabras. Si hay reconciliación y hay paz, Él no vendrá a destrucción. Si no hay reconciliación, paz, perdón, misericordia, bueno, tendremos nuestro justo juicio y castigo. Ok, vamos a ir al Nuevo Testamento ahora, a 2 Tesalonicenses. Y vamos conectando los textos bíblicos. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos del 1 hasta el 13. Vamos conectando cómo hablamos de celebración por el Señor, que fue justo, que fue Salvador. Luego vamos viendo en profundidad en Malaquía que Dios sigue siendo el Salvador, pero también es el juez justo, castigador a todo aquel que le desprecia. Y vamos a ir viendo cómo la iglesia cristiana de esos primeros tiempos ya empezaba a formarse ese nuevo pueblo de Dios, ¿no es cierto? Con todo ese bagaje, con toda esa impronta anterior, pero con un nuevo espíritu y una nueva actitud ahora. Que eso es lo que vino a cambiar el Señor, ¿no? Ya no a seguir la letra muerta de la ley, sino el espíritu de la ley, ¿verdad? Bien. ¿Alguien puede leerlo, por favor, si quieren? Capítulo 3, versos del 1 al 13. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea recibido con estimación, como sucedió entre ustedes. Oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Y en el Señor tenemos confianza en que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que le hemos ordenado. Que el Señor los ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo. Hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros, pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. A tales personas les mandamos y encargamos, por la autoridad del Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Hasta ahí la palabra de Dios. Tema principal, idea, palabra. Vagancia. La vagancia. Bueno, parece, ¿no? Parece, pero yo diría que tal en lugar de la vagancia decir la pereza, ¿sí? La pachorria, como dicen los chicos. Me da pachorria. Pero ¿y qué tal si pensamos en imitar el ejemplo de Cristo, imitar el ejemplo de San Pablo y de otros apóstoles, de otros siervos que nos precedieron a nosotros? Imitar el ejemplo de autosacrificio, de consagración y de esfuerzo por la causa del Evangelio, ¿no? Y ahí sí entra el tema de no estar ociosos o ser indisciplinados, léase vagos entre medio, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ahora quiero plantear un poquito ahí, para que vayamos a este tema también de la vagancia, plantear también, o de la ociosidad, ¿no es cierto?, o de la pereza. ¿Qué tal nosotros pensamos en vagancia
directamente pensamos, bueno, no trabaja, es vago. ¿Y qué tal aquellos cristianos que no oran, que no leen la Biblia, que no meditan en la Sagrada Escritura, que no se preparan para poder dar testimonio, para poder ir al campo a evangelizar, a llevar una ayuda, un consuelo, un alivio? Y eso también está incluido en este texto bíblico, ¿verdad? De esa pereza o de esa vagancia creo que está hablando más el Señor que de la vagancia de un trabajo para generar el sustento. Sí, también lo dice que no trabaje, tampoco coma, ¿no es cierto? Porque la iglesia se estaba empezando a llenar de gente que la pasaba lindo, porque los hermanos ofrendaban, donaban, pero ¿y la otra? No descuidemos todo el aspecto de la ociosidad, de la vagancia, ¿no? ¿Qué tal aquellos que tienen muy buenos trabajos, están demasiado abocados a sus trabajos y no tienen tiempo para Dios? ¿Cómo interpreta Dios eso? Hijo, yo te di trabajo, hijo, yo te di salud, hijo, yo te di inteligencia para que puedas hacer bien tu trabajo y te paguen un mejor sueldo, ¿y te olvidaste de mí? No, es que no tengo tiempo, no, es que estoy cansado de los domingos. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ok, vamos a ir a un par de versículos en la carta anterior, Primera Tesalonicenses, a ver qué estaba pasando para interpretar qué pasaba en la congregación, ¿no? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12, y capítulo 5, verso 14. 4, 11 y 12, ¿alguien quiere leerlo? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Hasta dónde era? Hasta ahí. O sea, ¿está tocando el tema de la vagancia también? ¿Sí? Bueno, en realidad ahí sería la primera vez. Se ve que ya al apóstol Pablo le llegaron las quejas de problemas que había en la congregación, entonces él en su carta, en su primera carta a los cristianos de Tesalónica, les dice: muchachos, pónganse las pilas, pónganse a trabajar realmente, no estén así ociosos, no estén de vagos, porque el ocio es mal consejero, empiezan a hablar pavadas de los demás, se meten en chusmería y caen en pecado. Mejor es ponerse a trabajar y hacer lo que hay que hacer y tener incluso ingresos para ofrendar y ayudar a otros. Pero hace como una llamadita de atención. Vamos al capítulo 5, verso 14. Eso que no había celular, ¿no? La lengua es mucho más efectiva que el celular. Tiene un capítulo especial en la Biblia la lengua, así que... Bien, a ver, ¿Simo puede leer el versículo 5:14? El mismo acá, yo tengo 4:14, no me llega hasta 4:14. No, Primera Tesalonicenses. 5:14. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Esa versión que os habla hoy escogió tratar a todos los perezosos, vagos y holgazanes de indisciplinados, pero acá mi versión traduce holgazanes. Acá dice ocioso. Ociosos, holgazanes, o sea, creo que no es buena traducción indisciplinados, ¿no? Claro, puede ser de cualquier cosa. No ayuda, digamos, ¿no es cierto? Una persona puede ser trabajadora, pero ser también rebelde, indisciplinada, que no se sujeta a la palabra de Dios, ¿no? Así que acá dice holgazanes, perezosos, en NBI, ¿no? Y ociosos, dice Reina Valera 60. Perfecto. En la primera carta a los tesalonicenses ya tocó el apóstol Pablo el tema. ¿Se solucionó el problema? No. Parece que empeoró, inclusive. Así que ahora tiene que tomarse el tiempo de escribir más profundamente y más fuertemente. En la segunda carta a los tesalonicenses directamente hace un apartado de hablar, dejen ya, y les pone ahí un lema que era popular, un dicho popular. ¿Cómo dice el dicho popular? Que no trabaje y que no coma. No. ¿Saben cómo dice el dicho popular? Acá me lo anoté. El que no trabaja no come. Y es verdad, el que no trabaja no come. Pero Pablo le da una fuerza distinta ahora, ¿no? El que no trabaja que tampoco coma. No le den de comer, está diciendo. Porque es vago.
Miren, la iglesia, los problemas que ya se enfrentaba al principio, ¿no? Una cosa es decir, el que no trabaja no come, como un dicho popular, es decir, no, hay que trabajar para comer, para ganarse el pan, y eso es lógico. Pero ya dentro de la iglesia tuvieron que reformar un poquito el lema y decir, no trabaja, no le den de comer. No podemos mantener vagos acá en la iglesia. Claro, después de la tercera vez también. Claro. Lo dijo una vez, Tuvo que ser más duro, exactamente, tuvo que ser más duro, ¿no? Eso nunca podemos hacer. Difícil. Pero el apóstol Pablo tenía la autoridad para hacerlo, ¿no? Y nos enseña a nosotros que tenemos que llamar la atención, tenemos que disciplinar, tenemos que corregir al hermano. O sea, un hermano no puede estar siendo carga toda la vida. En algún momento tiene que aprender y tiene que avanzar, ¿no? Lo que pasa es que también ahí esa parte decía también para que trabajen para ser respetados, para que los respeten. Y yo creo que cuando viene un hermano así, que una vez, 2 veces, 3 veces ya, y uno ya le empieza a faltar el respeto, ¿no es cierto? O perder el respeto. Considerándolo, ¿no es cierto? Porque si él no tiene consideración para con el resto, él mismo hace que el resto tampoco le tenga consideración, ¿no? O sea, ya está, llega a un límite de las cosas, digamos. Sí. Y saben que esta frase que adaptó ahí el apóstol Pablo, no sabemos si otros discípulos, otros apóstoles también la usaron, en la iglesia cristiana de antaño se volvió la regla de oro del trabajo cristiano. Se volvió con los años una regla de oro del trabajo cristiano. O sea que las iglesias interpretaron muy bien el mensaje y lo aplicaron. ¿Y qué quiere decir cuando digo regla de oro del trabajo cristiano? Ellos entendieron la necesidad de trabajar, de generar ingresos para sostener el servicio de la iglesia en el mundo, para sostener la misión de la iglesia en el mundo. Ellos se dieron cuenta que mantener holgazanes, vagos, ociosos, les generaba muchos más problemas, aparte del problema de no tener ingresos suficientes para atender las necesidades de los nuevos que van llegando. Porque empezaban a hacer chusma, a generar divisiones, a llevar cuentos de acá para allá, dividían las congregaciones. Entonces tuvieron que disciplinar y llamar la atención, ¿no? Así que se volvió una regla de oro muy, muy interesante, ¿no? El que no trabaja, que tampoco coma. Duro, duro, duro. Bien, vamos a ir entonces al Evangelio para el día de hoy, Santo Evangelio según San Lucas. Cuando hablamos de el sol de justicia, el sol que con sus rayos trae salud, ilumina y trae vida, cómo la iglesia se tiene que cuidar muy bien de cuidar ese rayo de justicia al sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo como testimonio al mundo, ¿no? Pienso en esto que sucedía en la iglesia de Tesalónica, ¿no? Gente ingresando a la iglesia y quedándose en la iglesia porque conseguía su sustento ahí, gratis, fácil, a la mano, cómodo, sin esfuerzo, ¿no? Y empezaba eso a traer mal testimonio de la iglesia hacia el mundo. Ahí está el antro de los vagos, ahí se juntan los holgazanes, los ociosos. Y tal vez la gente esforzada y sacrificada se empezaba a alejar también, porque se hartaba, se cansaba. Entonces, no puede la iglesia permitirse ese mal testimonio, ¿no? Por causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El sol de justicia. ¿Qué dice nuestro sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 5 al 28? Lo leo. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy. Y también dirán, el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero,
pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Hasta aquí las palabras del Santo Evangelio. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo por estas palabras benditas que todavía seguimos leyendo, seguimos aprendiendo y siguen nutriéndonos. ¿Qué pasó con las palabras del profeta Malaquías? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? ¿Vino la reconciliación de padres e hijos o vino la destrucción? ¿O vino la maldición, el castigo de Dios? Aquí Jesús lo está profetizando a sus discípulos y está hablando de que el templo ese del cual ellos se gloriaban, se jactaban, se enorgullecían, porque realmente era bello. Dice que tenía unos racimos de uva de oro que eran de la estatura de una persona, que eso lo había donado Herodes, para que se den una idea de la magnificencia, el esplendor, la riqueza, los lujos que tenía ese templo, ¿no? Claro, venía una persona pobre, un campesino, un simple pescador de Capernaum como Pedro y su hermano, y quedaban extasiados, maravillados, pero a la vez sentían ese orgullo de, wow, Israel tiene esto. Es una de las grandes maravillas del mundo, vienen de todos lados del mundo a conocer nuestro templo, wow, qué grande es nuestro Dios, está diciendo eso, ¿no? Sí, pero están honrando más al templo que a Dios. El templo se les volvió un ídolo. Y por ese templo dejaron a Dios, al verdadero Dios. Así no va, muchachos. Y se los vengo avisando hace muchos años, hace siglos, y no quieren entender. Siglos, pensemos solamente desde Malaquías hasta Jesús, por lo menos 4 siglos. Y no quieren entender. Les mandé a mi hijo para que les hable cara a cara, y me lo mataron. Como la parábola de los viñadores, ¿no es cierto? Entonces, Dios tuvo que tomar medidas. Así que Jesús les avisa, les advierte a sus discípulos en amor. No va a quedar piedra sobre piedra. Y aún más le dice Jesús,
Fíjense qué interesante la enseñanza de Jesús y el amor que tiene por su gente. Ahí vemos el cuidado, ¿no? Y yo pienso en ese cuidado amoroso cuando Jesús incluso llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, así quise cobijarte y no quisiste. Acá le está diciendo a los discípulos algo muy interesante. Fíjense que en esa época, en ese contexto, en esa cultura, cuando uno corría peligro, ¿a dónde iba a esconderse? ¿A dónde iba a refugiarse? Detrás de los muros de una ciudad amurallada. Eso era un lugar de refugio y de protección. En este caso, la destrucción iba a ser tan grave, tan fuerte, que Jesús les dice: no entren en la ciudad, y si están en la ciudad, sálganse y huyan a los montes, porque no va a quedar piedra sobre piedra acá. Y Jerusalén fue sitiada por los romanos y fue destruida, y se hicieron más de 2000 crucifixiones en un solo día. Rompieron todo, saquearon todo, se llevaron todo el oro, todas las riquezas, todo, no les importó nada. Y fueron el azote de Dios, fueron la herramienta, el látigo de Dios para mostrarle a su pueblo que estaba equivocado. No podían ir contra su ungido y rechazarlo y blasfemar contra él. Eso no se hace, eso no está bien, ¿no? Ahora, Jesús está hablando como buen profeta. Jesús es el profeta de profetas. Siempre decimos que las profecías tienen un cumplimiento inmediato, mediato y posterior incluso, o ulterior, final, ¿no? Siempre vemos esa dinámica en las profecías. Tienen 2 o 3 cumplimientos, no es exactamente ahí en el momento. Y acá lo vemos en Jesús. Jesús está hablando para el momento, años 70, pongámosle que Jesús tiene 30 años, 30 y algo, unos 40 años después va a venir esa destrucción, justo cuando la iglesia está fortaleciéndose y naciendo, ¿no? Y justo también cuando la iglesia está siendo más perseguida por los judíos. Así que imagínense cómo Dios le dio un azote y los debilitó con esa destrucción de su ciudad capital. Pero Jesús también está hablando de los últimos tiempos. Y ya estamos empezando a ver algunas cosas nosotros, de guerras, de pestes, ¿no es cierto? De temblores, terremotos. Pero dice el Señor: todo esto es necesario que suceda, no se asusten, pero todavía no va a venir el fin. Enseguida, tan rápido, no va a venir el fin. Ustedes sigan confiando, sigan preparándose y sigan sirviéndome en el mundo. Eso dice el Señor. Ahora, yo quiero hacer aquí una aclaración todavía, ¿no? Que me parece algo muy importante. Aun cuando nosotros podemos percibir algunas cosas que el Señor Jesús se encargó de avisarnos, de profetizarnos, de advertirnos, como señales de que el fin es inminente, de que el final de todo este tiempo de maldad está cerca, nosotros no tenemos que llegar al extremo que han hecho muchos de querer decir fecha y hasta hora del día de la vuelta del Señor Jesucristo o del día del fin del mundo. Porque ahí sí que nos volvemos falsos profetas y nos volvemos en contra de Dios, que dice: nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Le está reservado eso a Él en su magnificencia, en su majestad divina. No queramos meternos en el lugar de Dios. Porque cuando hagamos eso, nos estaremos volviendo falsos profetas que dicen: yo soy, el tiempo está cerca, y a esos, dice el Señor, no los sigan, no los escuchen, no tengan nada que ver con ellos. No quiere Dios que nosotros sepamos el día y la hora. Pensamos que esa negación de esa información es para nuestro bien o es para nuestro mal. Si la iglesia supiera el día y la hora que viene el Señor Jesús, ¿seguiría con ahínco testificando? ¿Seguiría con ahínco proclamando la salvación? ¿Seguiría, por ejemplo, teniendo hijos, formando familias para la gloria de Dios? ¿O más bien no dejaríamos de hacer muchas cosas, como ya están haciendo algunas iglesias, algunas congregaciones, que compran, por ejemplo, terrenos y se van a vivir lejos y se aíslan de la sociedad? O pastores, he escuchado esto de boca de un pastor hace unas semanas, que le dicen a los jóvenes: cásense pero no tengan hijos porque ya el fin está cerca. Eso es ponerse en el lugar de Dios y es contradecir a Dios y es blasfemar contra Dios. Eso no está bien, eso es pecado, es irreverente. Mucho cuidado con eso, ¿no?
Así que tenemos que ser equilibrados, medidos, y una prueba de fe que tiene el pueblo, la iglesia, el día de hoy, es mantenerse en esa confianza. Y no sé si falta mucho o poco. ¿Qué es mucho o poco? Para mí 10 años puede ser poco, para otro puede ser una eternidad, porque no aguanta más los suplicios que está viviendo. Entonces mejor no nos metamos en ese terreno. Nosotros cada día somos agradecidos, Señor. Un día más, una nueva oportunidad de estar en tus manos, una nueva oportunidad de servirte y proclamar tu amor por las personas. Punto. No necesitamos nada más. Confiemos, mantengamos viva la esperanza, mantengamos fuerte la convicción y la fe que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Y cuando llegue ese día inequívoco, cuando nosotros, por seguir en la fe, por testificar de la fe, nos aprisionen, nos arresten y nos lleven a esos lugares a declarar nuestro testimonio, ni siquiera tenemos que preocuparnos por lo que vamos a decir. Estaba leyendo la versión de Jerusalén, dice, háganse el firme propósito de no preparar una declaración, dice. ¿Para qué? Para que se muestre lo que el Espíritu Santo va a hablar por la boca de ustedes. Como habló por la boca de Pedro y se convirtieron más de 3.000 personas el día de Pentecostés. Tenemos prueba de eso, no es una promesa de algo que, bueno, no sabemos cómo será, cómo va a ser. Dios ya lo hizo. Con más razón nosotros podemos confiar y estar firmes en esa promesa, tranquilo. Ay, es que yo soy tímido, yo no sé hablar, yo nunca hablé delante de la gente. No te preocupes, de eso se encarga el Señor. Si Dios dejó que te arresten y que te manden ahí y te pregunten en quién crees, quién es tu Señor, por qué hacen lo que hacen, por qué sirven a ese Dios, el Señor se va a encargar de qué vas a decir. Tranquilo, confía. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué profundidad? ¿Hasta qué firmeza? ¿Hasta qué tamaño o dimensión debe llegar nuestra fe, hermanos? Todo eso está queriendo hacer el Señor. Y al privarnos de saber la fecha y la hora, el Señor está trabajando para que nuestra fe crezca. Si el Señor permitiera que nosotros supiéramos del día y la hora, probablemente nuestra fe dejaría de crecer. Y nos confiaríamos en eso nada más. Dejaríamos de confiar en Él y esperar en Él nada más. Eso es lo tremendo que muchos cristianos no entendemos hasta el día de hoy. Así que Dios es bueno cuando nos priva de cierta información que es dañina para nuestro crecimiento espiritual. Dios es muy bueno. Ok, pero no se perderá ningún solo cabello de su cabeza. Esta mañana a varios de nosotros se nos han caído varios cabellos ya, ¿no? Al peinarnos se nos caen, lo vemos por ahí y decimos, ¿qué estará pasando? ¿Cómo es eso de no se perderá ningún solo cabello de su cabeza? ¿Qué quiere decir el Señor ahí? Que Él va a tener un cuidado muy grande de nosotros, de todo. Lo que yo dije que se va a salvar, se va a salvar. Es una protección total del Señor. No va a perderse nada que no sea perdible. Pero vos, tu ser, va a estar conmigo. Tu cuerpo glorificado, una preciosa cabellera reluciente para entrar en la Jerusalén celestial, eso vas a tener, tranquilo, tranquilo. Aunque hoy te estés quedando calvo, eso no importa. Ningún solo cabello se perderá, dice el Señor. Habla de la integridad y del amor paternal, amoroso con el que nos va a cuidar hasta lo sumo. ¿Por qué temer? Perfecto. Hay un texto también que me llama la atención aquí, que muchos usan también, me parece equivocadamente, porque aquí Jesús está hablando puntualmente de la destrucción de Jerusalén y del templo, ese objeto que se volvió idolátrico, ¿sí? Que ahora estamos encaminados a ver la tercera construcción, o la construcción del tercer templo, ¿no? Yo estoy investigando bastante acerca de la cultura judía, hoy actual en Israel, y hay corrientes más bien de línea sionista que ellos creen que si ellos adelantan la reconstrucción del templo, el Mesías va a venir antes. O sea, como que ellos tuvieran ese poder de hacer venir al Mesías antes, ¿no? Y hay un ala muy pequeña, muy conservadora, que incluso ni siquiera se considera parte del Estado actual de Israel, que dice, eso es pecado, eso es herejía, es ir contra la Torá. Ellos esperan al Mesías nacido. Nacimiento, la primera venida, digamos, no sabemos si por nacimiento o cómo, pero sí. Ellos esperan la primera venida, sí.
porque no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Entonces, ¿cómo pienso yo, ¿no? También cómo el estar en el error, el rechazar al Señor, el rechazar su iluminación, la del sol de justicia, nos mete en el error, pero cada vez paulatinamente nos va metiendo en más errores y cada vez más, ¿no? Así como el cristiano empezar a entrar en la luz de Cristo le va limpiando y disipando paulatinamente la tiniebla, y cada vez tenemos más claridad y cada vez aprendemos más y crecemos y estamos más aptos para servirle en este mundo y para ser testigos eficaces en este mundo. Muy por el contrario, aquellos que rechazan a Dios cada vez se embarran más, se envuelven más en la tiniebla, se oscurece más su vida, se entenebrece más su mente, ¿no? Inevitablemente tiene que ser así, ¿no? Entonces acá estaba hablando yo del texto del versículo 23 cuando dice: ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Por un texto como este muchos dicen mejor no tengan hijos. Algunos dicen así. Pero Jesús no está hablando acá de los últimos días, está hablando puntualmente de esa destrucción. Podríamos llegar haciendo un poquito de esfuerzo y decir, no, pero también va a pasar en los últimos días. Pero Jesús está hablando aquí de su preocupación que tienen por esas personas más vulnerables. Correr con una panza de 8 meses, 9 meses, huir es muy difícil, o con un bebé en brazos, ¿sí? Jesús se preocupa por todos, se preocupa hasta los más débiles. Con más razón se preocupa de los más débiles, ¿no? Y entonces deja escrito una mención para nosotros, que tal vez nosotros podemos estar atentos a esa preocupación que tuvo Jesús y nosotros brindarle alguna ayuda a esas personas que están en inferioridad de condiciones o más vulnerables. Pero no está diciendo Jesús en ningún momento, mejor no se embaracen, estén listos para huir, mejor no tengan hijos, estén listos para huir. Eso ya es un exceso de interpretación y por lo tanto cae en la mala interpretación o en el error. Cuidado con eso, hermanos, lo advierto yo. En este momento me parece que es importante, ya que estamos estudiando este texto, ¿no? Así que, ¿cuánto tiempo va a durar la destrucción de Jerusalén, el asedio, etcétera? Hasta que el Señor diga basta. Ahí dice el texto bíblico del versículo 24, hasta que se cumplan los tiempos señalados para los gentiles, van a pisotear Jerusalén. ¿Dónde están esos gentiles hoy? ¿Dónde está hoy el Imperio Romano? Díganme. ¿Sigue en pie el Imperio Romano? Ya cayó. Ya cayó el Imperio Romano. Y así hemos visto en la historia de la humanidad cuántos imperios que se creyeron tan importantes o se hicieron sus propios dioses, cayeron, no permanecen, no pueden permanecer. Sin embargo, nuestro Señor y Dios permanece para siempre. Sin embargo, Dios, que es el juez justo, da su justa retribución a todo aquel que le aborrece y lo rechaza, sea parte de su pueblo escogido Israel o sea parte de los gentiles, a quienes también el Señor llama para la salvación. Porque en Israel iban a ser benditas, el propósito de Dios era que sean benditas todas las naciones. ¿Ok? Y allá hablando para el final de los tiempos, cuando ya vemos que, según Apocalipsis inclusive, va a aumentar el cúmulo de maldad, va a aumentar las guerras, van a aumentar los cataclismos naturales, etc. Y ahí me hace pensar en el Salmo, ¿no? Cuando dice, brame el mar y todo eso, ¿no? Y va a bramar el mar y va a gritar la tierra en un terremoto, en un rugido y etcétera. Y va a exaltar a Dios, pero va a suceder todo eso por el dolor que ha causado nuestra pecaminosidad, nuestra concupiscencia. Y va a suceder todo eso para que el Señor Jesucristo vuelva en su gloria como juez justo, en su augusto tribunal, decimos, porque al venir Cristo viene el Padre y viene el Hijo también, y el Espíritu Santo, viene toda la deidad, es indivisible, inseparable, y a juzgar a las naciones, ¿verdad? Así que ahí veremos, dice, cuando todo eso se conmueva, se ha sacudido, veremos al Hijo del Hombre, a ese despreciado ser humano, Dios encarnado, venir en una nube con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Así que todo eso que a muchos les va a causar terror al punto de desmayarse, de darse por muertos porque
¿qué puedo hacer, no? Piensen ustedes en lo que fue, por ejemplo, el cumplimiento del año 1000, que cuentan los historiadores, que cuando se llegaba al año 1000 todos pensaban que venía el fin del mundo y muchos aprovecharon y se suicidaron directamente, ¿no? ¿Y nosotros tenemos haciendo la historia de lo que pasó cuando destruyó Jerusalén? Sí, hay. Sí. Por ejemplo, que algo que explique qué pasó con la gente, digamos, que hacían. Yo no lo investigué, pero sí hay, sí, hay información, sí. Algo quedó en los registros de los mismos romanos y otros de historiadores judíos que vivían en el imperio, ¿no? Que eran ciudadanos del imperio como Flavio Josefo, ¿no? Sería cuestión de comprar ahí algún libro de eso y leerlo, ¿no? O buscar en internet tal vez, aunque en internet hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, pero quiero cerrar con esto, ¿no? Y ahí vamos conectando con, cuando escuchemos todos esos bramidos, esas exclamaciones, esos griteríos, etcétera, pensemos que el Señor está por venir. Y lejos de desmayarnos, de sucumbir ante el dolor, nosotros tenemos que levantar la cabeza al cielo y esperar la venida del Señor. Con fe, con esperanza, porque nuestra redención está cerca. Entonces, lo que para muchos va a ser doloroso, destructivo, angustiante, para nosotros tiene que ser todo lo contrario, para nosotros tiene que ser motivo de consuelo y de alivio, porque ya está. Ahora sí vamos al encuentro eterno con nuestro Señor, ¿no? Eso es lo que está planteando Jesús en este pasaje, en este texto que estamos estudiando hoy, ¿no? No nos dejemos llevar por esos, que van a ser la gran mayoría, por todos esas personas aterrorizadas que siembran terror inclusive porque ellos mismos están mal. Nosotros no podemos dejarnos llevar, no podemos sucumbir nosotros ante su terror. Muy por el contrario, nosotros tenemos que dar ejemplo y testimonio de convicción de fe y de esperanza viva. Se va a poner a prueba nuestra fe, inclusive al ver todas esas manifestaciones de la creación, ¿no? Por eso Jesús se encarga de advertirnos, de hablar a tiempo, de avisar, para que a ninguno lo tome por sorpresa. ¿Qué expectación tenemos nosotros para los días por venir? ¿Cómo ansiamos, cómo esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez esa es la pregunta que nos debemos hacer, ¿no? ¿Es una espera pasiva, triste, temerosa, tímida? ¿O es una espera activa, confiando en el Señor, avisando a las personas, sembrando la semilla del Evangelio? ¿Cómo lo esperamos, no? Todo eso nos hace pensar estas palabras de Jesús y las palabras que vimos tanto en el Salmo, que hablaba de celebrar al Salvador y juez justo, al texto de Malaquías, que habla del sol de justicia, cuyos rayos nos traen salvación o salud. Incluso el texto de Tesalonicenses, que habla de esa iglesia también como espejo que refleja esos rayos de salud al mundo. Y que no se puede volver a contaminar y a enfermar, al contrario, tiene que estar bien saludable para hacer bien, ¿no? Y para eso cuenta con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros también contamos, ¿no? Así que, hermanos, cierro con esto, ¿no? El versículo 28, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. El día de su redención ya está ahí a un paso más. Cobren ánimo, fuerza, ánimo, alegría, celebren, levanten la cabeza, no estén cabizbajos, con miedo, con terror, no. Transmitan esa fe a otros, que otros se pregunten, ¿por qué vos levantás la cabeza cuando todos estamos queriendo escondernos? Porque yo sé quién viene y sé a qué viene. Tal vez sea una última oportunidad que tengamos de salvar a algunos más todavía, ¿no? Así que es muy importante tener esta enseñanza clara y confiar, aunque no entendamos 100%, confiar que si el Señor lo dice es por una muy buena razón y es para nuestro bien y el bien de otros, porque el Señor es bueno. Amén. Bien, vamos a cantarle al Señor una canción más, ahí pensando en estos tiempos del final, Alfa y Omega. La última que tenemos ahí en la hojita, 114, y luego
oramos, nos encomendamos al Señor, damos gracias al Señor y recibimos su bendición también. Tú estás sentado sobre tu trono, siempre reinando soberano. Ángeles cantan, hombres alaban, Dios reunido con su pueblo. Oh Alfa, Omega, Cristo Santo, oh ven, oh ven, oh ven, Señor Jesús. Oh Alfa, Omega, Cristo Santo, oh ven, oh ven, oh ven, Señor Jesús. Con muchas ansias esperamos ese gran día de tu vuelta y subiremos a estar contigo para siempre. Aleluya. Maranata, oh Señor Cristo Santo, oh ven, oh ven, oh ven, Señor Jesús. Maranata, oh Señor Cristo Santo, oh ven, oh ven, oh ven, Señor Jesús. Oremos. De todo corazón, Señor, y desde lo más profundo de nuestro ser, ansiamos tu segunda venida. Por eso te damos gracias infinitamente, Señor, por estas palabras que hemos aprendido hoy, que hemos estudiado, que hemos reflexionado y por las cuales también hemos sido edificados, nutridos y fortalecidos en nuestra fe. Gracias, Señor Dios nuestro, por este lugar de reunión, por la posibilidad todavía de meditar en comunidad y también de ser de bendición a muchos otros que están escuchando esta transmisión, Padre Santo. Te rogamos por los hermanos que están allí en Buenos Aires, por Maxi, por Priscila, su esposa, para que los sostengas y los guardes con tu mano poderosa de todo mal y peligro. Te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que hoy no han podido venir, que están de camino a otras tareas o en sus hogares, para que los sostengas firmes en la fe y los podamos ver la próxima vez. Y, Señor, también te rogamos por nuestra fe y nuestro testimonio en este mundo. Tú sabes, Señor, lo débiles que somos, pero confiamos en ti y en tu Espíritu Santo que nos empodera para hacer lo que es correcto y glorificar tu santo nombre aquí y en todo lugar, toda oportunidad que se nos presente, Padre. Tenemos ese corazón de amor que tú tienes, Señor. Sabemos que hay mucha gente que te rechaza, que no cree en ti, y queremos ser movidos a compasión para orar por ellos y para darles la palabra de verdad cuando tú así lo permitas. Quédate con nosotros, Señor, sosténnos también en nuestra salud y en nuestra economía, y ayúdanos, Señor, también a tener no solamente lo justo y necesario, sino que nos sobre, Señor, para ayudar a otros. Gracias, Padre Santo, rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús y movidos por tu Santo Espíritu, ahora, oh Padre. Amén. 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 Reciban la bendición de Dios, hermanos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor se vuelva siempre hacia ti y te conceda su bendita paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Amén.